explicar. Bueno, como ya saben todos, estamos en la Parashá Kedoshim. En esta semana nos estamos alimentando con esta maravillosa Parashá que nos está hablando del carácter del Eterno, nos está señalando cómo debemos andar, nos está enseñando, por lo cual se necesita tener diligencia, ¿sí? Seriedad, cada una de las cosas que vamos a hacer, porque es importantísimo para nuestra vida, es importantísimo para nuestro testimonio, importantísimo para el trabajo que debemos hacer, que el Eterno nos ha encargado, ¿no? El Eterno nos ha encargado que debemos ser luz en este mundo, que debemos ser la sal de este mundo, y por eso nos está mostrando, ejemplificando, hablándonos con respecto a qué es un Kedushim, que es ser andar en santidad, que es ser un apartado del Señor. Y acá en esta oportunidad vamos a hablar de Yeshua, como lo dice el título. Así que Yeshua, en el libro de Marcos, capítulo 1, 23-25, nos dice allí la palabra: y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Yeshua lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Amén. Acá en este versículo tenemos muchas cosas para desgranar, como si fuese una mazorca de maíz, grano por grano. Que Yeshua se congregaba porque estaba en una sinagoga, y lo primero que podemos observar, entre ellos había un hombre con un espíritu inmundo, quiere decir que había espíritus inmundos en los tiempos de Yeshua, el cual comenzó a gritar diciendo: que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret. También ahí vemos que los espíritus saben muy bien quién es Yeshua, los espíritus saben muy bien cuál es la autoridad de Yeshua, y se manifiestan cuando está esta presencia, se manifiestan delante de la santidad. Les dice: has venido a destruirnos, yo sé que eres el Santo de Dios. El Espíritu da testimonio de quién es Yeshua, y sabía que tenía una misión, ¿sí? Yeshua lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ahí vemos la autoridad de Yeshua. Amén. Entonces, ¿qué es lo que los demonios saben? Los demonios saben y confiesan que Yeshua es el Santo de Dios. Amén. Él es nuestro Maestro, y es hacia donde debemos nosotros poner nuestros ojos, sobre ese camino, para aprender y conocer el camino que debemos andar, ¿sí? Y acá en esta palabra, como les acabo de decir, compartimos eso para iniciar, ¿no? Entonces, de acuerdo a los sabios del hebreo bíblico, se acepta que todos los mandamientos de la Torá, en un aspecto u otro, revelan la santidad del Mesías, de Yeshua. La parashá, la porción bíblica número 30 de la parashá, de la Torá, denominada Kedoshim, comienza con el mandamiento: sed santos porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Elohim, en Levítico 19:2. No tiene límite superior, pero la santidad del Mesías excede de cualquier persona. Eso es lo que debemos aprender. Es sabido y aceptado por toda la escuela de los rabinos que la santidad del Mesías supera incluso a la de Moshe, a pesar que he escuchado a algunos rabinos decir que lo de Moshe era superior, pero no se olvidan que ellos no creen en Yeshua. De esta manera, las palabras seréis santos se aplican únicamente al Mesías como cabeza de un cuerpo que irradia su esencia, Israel. Desde esto, siempre en Israel se entendía que el Mesías participa directamente de la santidad de Elohim. Este concepto explica por qué los escritos mesiánicos se refieren al Mesías como el Santo de Dios. Tanto los apóstoles como todos los discípulos aplicaron este título a Yeshua, y como podemos leer en el texto del Evangelio de Marcos, que encabeza, ¿sí?,
este tema. Incluso los demonios lo reconocieron bajo este título, el Santo de Dios. Yeshua es llamado, ¿sí? Es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Yeshua es llamado el Santo de Dios porque su santidad se origina en el Eterno. Si pensamos esto con respecto a su persona física, la santidad de Yeshua resulta de su concepción y nacimiento. Ningún otro ser humano ha nacido de una mujer en virginidad. Porque, como siempre, el Eterno nos sorprende, nos enseña a través de las cosas naturales, ¿sí? Nos lleva de las cosas naturales, de las cosas materiales, las que podemos ver, hacia una aplicación espiritual. Entonces, si leemos rápidamente, pasamos por alto muchas cosas, inclusive este versículo, o este entendimiento del nacimiento, la concepción virginal de Yeshua. Si nos volvemos a detener, en lo normal, hasta donde nosotros conocemos, una mujer primero tiene que, sí, perder su virginidad, o mientras tanto, dejar de ser virgen en el caso de que lo sea. ¿Sí? Tiene que tener una unión con un hombre. Bueno, acá la palabra nos enseña eso, que no fue así. Entonces el Eterno ya nos está hablando para tomar en cuenta un aspecto sobrenatural, un aspecto maravilloso para considerar de lo que estamos hablando. Si lo reflexionamos en cuanto a su poder espiritual, su santidad fluye de la bendita unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que descansa sobre él sin medida. Ya lo hemos hablado en otros momentos, ¿sí? Cuando él se va ahí donde está Juan el inmersor y se manifiesta una voz que habla del cielo y dice: este es mi hijo amado, y se manifiesta el Ruach HaKodesh en forma de paloma. Pero él ya lo tenía, ¿sí? Porque algunos piensan que en ese momento recién, no, ya lo tenía, simplemente era una confirmación. En lo que respecta a su conducta ética de Yeshua, sabemos que el maestro derivaba su santidad de su enfoque diario de imitar al Eterno en una relación filial y de la obediencia a los mandamientos que el Eterno había revelado en su Torá. En la medida en que los mandamientos son las definiciones de la santidad del Mesías, también se define por los mandamientos porque él los guardó, porque él era la Torá viviente y Yeshua es la Torá viviente. Por lo tanto, él es el único capaz de cumplir el mandamiento: sed santos porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Yeshua reveló con su vida que son los mandamientos de Dios los únicos que definen la conducta santa. Claro, si ahora nosotros nos ponemos a leer desde que comenzamos el último Shabbat, nos damos cuenta que a medida que vamos leyendo los mandamientos, los mitzvot de las parashá, vamos tomando nota. Algunos dirán: eso lo sabía, pero no sabías la implicancia de esos mandamientos, ¿sí? Y si vamos tomando nota y refrescando, ¿sí? Como un refresh en una computadora, ¿sí? Vamos adquiriendo conocimiento, ¿sí? O sea, se empieza a definir cuál es el carácter del Eterno. Regresando con nuestra mente a lo expresado al comienzo, sabemos y aceptamos que todos los mandamientos de la Torá, en un aspecto u otro, revelan al Mesías. Cada uno de esos preceptos que conforman, ¿sí?, en la Torá, revela algún elemento esencial de la persona y del carácter del Mesías. Los mandamientos son la voluntad y la sabiduría del Eterno. Y Yeshua dice en Lucas 22:42: no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que Yeshua mismo está poniendo de manifiesto que no se haga su voluntad como hombre, como Yeshua, sino que se haga la voluntad del Padre. En otro versículo dice Juan 8:28, Yohanan 8:28: no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Amén. Nuevamente, enseñanza. Que nosotros no debemos hablar lo que nosotros creemos, sentimos, nos parece o suponemos. Debemos hablar lo que el Padre dice y debemos enseñar lo que el Padre nos enseña. Desechando nuestra sabiduría, por así decirlo entre comillas, nuestros conocimientos, nuestras costumbres,
nuestra forma de pensar, nuestra forma de resolver las cuestiones. También en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué nos está enseñando? Que para permanecer en el amor del Padre debemos guardar los mandamientos. ¿Amén? También en el mismo libro, el libro de Juan, de Yohanan, capítulo 14, versículo 9, en estos pasajes enfatiza la verdad, la única verdad. Existe una relación directa entre los mandamientos de la Torá y la persona del Mesías, porque los mandamientos son una revelación directa de Yahweh. Todos ellos, tal como si fuera un cuerpo, revelan la piedad compasiva del Eterno. Por eso es que Yeshua dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tremendo. ¿Cómo había que hacernos entender? Nosotros quizás de tanto leer, ni aún así podemos comprender lo que sintió aquel que le dijo: muéstranos al Padre. Y él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en otro momento. O sea que ver a Yeshua era ver a Yahweh. Y algunos dirán: ¿cómo? Porque si sin santidad no se puede ver al Padre. Deben entenderlo. Lo que estaba mostrando Yeshua era el carácter del Padre en cada cosa de las que hacía. Les estaba diciendo: yo estoy haciendo lo que mi Padre hace, mostrando en el hacer el carácter de aquel que hace la voluntad sobre mi vida, diría Yeshua. Y ese es el llamamiento para nosotros también, que es una palabra y la forma que debemos pensar cuando queremos hacer algo. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, porque ahí es donde somos examinados, somos escaneados por el Ruach HaKodesh, cuando hablamos de santidad, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho sobre nuestro interior en este camino que tenemos hacia Shabbat, más que nada. No solamente, siempre digo, ahora porque se hace énfasis y es porque la palabra lo dice, pero durante todo el año debemos ser así, durante todo el tiempo. Bueno, y es justamente con todo este conjunto, ¿sí?, de palabras, de razonamientos, de entendimiento que tenemos con respecto a lo que estamos hablando de la santidad del Mesías, ¿sí? El maestro se comparó con un hijo aprendiz del oficio de su padre. Juan capítulo 5, versículo 19 dice: el hijo no puede hacer nada por sí mismo, a menos que vea hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, esto también lo hace el Hijo de la misma manera. Amén. Aquí recuerdo lo que hablamos hace poquito, en otro mensaje anterior, con respecto a la educación, como él dijo, el observar y aprender. Y aquí se está aplicando nuevamente, observando y aplicando. ¿Cómo deberían aprender los discípulos? Observando a Yeshua, observando al Padre a través de Yeshua, a través del hacer, el decir de Yeshua. Estaban observando y aprendiendo para hacer lo mismo que su Padre. Amén. Otra aplicación que nosotros debemos tener y comprender también en esto. Fíjense qué maravilloso que es ir llegando a esta comprensión que debemos hacer como el Padre hace. Entonces debemos preguntarnos: ¿qué haría Yeshua en este momento? ¿Qué haría Yeshua? Cuando viene un pensamiento malo, sacarlo de la mente, decir: no, estos no son pensamientos que puede contener el Padre, ni aceptar el Padre, y lo echamos fuera en el nombre de Yeshua. Cuando se presenta ante un dilema, deben inquirir, hablar con el Ruach HaKodesh. ¿Qué haría Yeshua en este momento? Yeshua haría esto, Yeshua entraría a este lugar, Yeshua iría para allá, Yeshua hablaría de este modo, Yeshua hubiese contestado como yo contesté, Yeshua, ¿qué hubiese hecho Yeshua? Y constantemente buscando, ¿sí? Buscando en ese registro nuevo que tenemos al entrar a la restauración. Es un registro nuevo, con datos nuevos, es un disco sólido, un disco de computadora, donde se está registrando nueva información, desechando la vieja, ¿sí? Entonces debemos buscar en ese registro. Y ese registro, ese disco se llena ¿con qué? Con el estudio, la lectura, la meditación, ¿sí?, de la Torá. Entonces, en el contexto de Israel, un hijo primogénito
Al llegar a los 13 años se ofrecía como discípulo aprendiz a su propio padre con el objetivo de adquirir las habilidades del oficio que éste tuviera. Esto lo lograba observando cotidianamente a su padre en su trabajo e imitándolo cuidadosamente en cada detalle artístico que dicho oficio requería. En forma sujeta, dicho hijo se disponía diariamente y desde muy temprano a un aprendizaje riguroso en que los artesanos, ¿sí?, de su forma de trabajar de su padre se iban transfiriendo a su mente. De este modo, dicho hijo sabía que llegaría un día en el que estaría ya capacitado para hacer el mismo trabajo que aprendió desde su padre y causarle la complacencia que toda alma paternal anhela de su legado. Del mismo modo, Yeshua aprendió su oficio de santo por la observación del Padre. Así alcanzó la santidad por la imitación del Padre, como está escrito: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Amén. Así que el tema de la kedushá, de la santidad, fíjense dónde también lo encontramos y cuán responsables somos, cuál peso de gloria hay sobre nuestras manos en el hacer diario, en la conducta. Hay cosas que las personas no hacían que ahora deben hacer, ser amables. Hay personas que las personas no hacían, ahora las deben hacer. Las personas que aunque estaban muertas de hambre les pasaba algo, no pedían ayuda. Ahora lo deben hacer, porque están entendiendo que si no están dando rienda suelta a un espíritu de orgullo. Y no hace mucho le explicaba a una persona que por qué existen los que piden, por qué existen los pobres, porque el Eterno pone los pobres precisamente para darle la oportunidad a la gente de dar, de tener esa enseñanza, de poder manifestar el dar. Si no hay nadie que pida, nadie puede dar, ¿sí? Y también para romper espíritu de egoísmo y de avaricia. De la misma forma, cuando el Padre está bendiciendo las ofrendas y los diezmos, que él mismo atará al devorador. El devorador, sí, también es un espíritu de egoísmo. Si nosotros no aprendemos eso, seguimos haciendo lo mismo. Si nosotros no aprendemos eso, damos al Padre: porque yo cumplo, yo doy mis diezmos y sus ofrendas. Y tu diezmo sigue siendo como una cuota, le das lo que te sobra o le das siempre lo mismo, pudiendo dar más. En esas cosas es la que tenemos que tener cuidado, en eso, en el orgullo, ¿sí? El cambiar, si sientes de alguna forma a través de la palabra, a través de Rúa que te está hablando, que ve, salúdalo, ve, háblale, ve, sentate y hablarle, abrazarlo, decirle, hacer el caso. No te quedes sin hacerlo porque te está enseñando. El Padre está enseñando a través del Rúa. Entonces, el ser Kedoshim, ser santidad, no es solamente ahora pasando a una etapa de, lo leo, qué bueno, ahora sé, y hasta puedes contestar una pregunta. No, lo debes aplicar, lo debes incorporar a tu vida, a tu nuevo sentido de andar, para poder ser sal y luz en esta vida, en esta tierra. O sea, son conocimientos divinos que el Eterno da, pero esos conocimientos tienen un peso. Así, de la misma forma que nos pueden santificar, también nos condenan. Nos condenan si nosotros no hacemos lo que debemos hacer. No tomar a la ligera estas cosas también es un sentido de obediencia y de santidad. Tomar en cuenta la diligencia, que yo no veo en todos la diligencia, están acá, están allá, yo estoy hablando ahora y están haciendo otra cosa, y no le prestan atención. Y bueno, pasará un tiempo hasta que comprendan, ¿sí? Yo cuando estoy con ustedes, ahora en este momento. Después me pongo a hacer otra cosa, presto atención, me estoy dedicando a lo que están haciendo ustedes como si los estuviera viendo. Pero no son todos así. Y tienen que aprender. Pero no porque lo digo yo, sino porque lo dice el Eterno. Todos debemos aprender eso. Debemos aprender la sujeción, la obediencia. ¿Por qué debemos ser obedientes? ¿Por qué debemos sujetarnos a la autoridad que puso el Eterno? La autoridad que puso el Eterno. ¿Sí? Los profetas, los roé, los cabezas de un ministerio,
que son los jueces de aquellos tiempos, los jueces de los tiempos de Moshe. Y todo esto es santidad. No confundir, ¿sí? No confundir. Acá no, el mundo no es como el mundo, no confundir que esto es una amistad. La amistad es otra cosa. Estamos hablando acá de algo mucho más elevado, que es la responsabilidad del ser. ¿Cómo debemos ser cada uno? Debemos respetar los límites que nos ha dado cada uno. Entonces, traten debemos tratar todos de irradiar esta santidad. Yo le acabo de decir un detalle. Están acá y están en el otro lado. ¿Sí? Están acá y están haciendo otra cosa. No es lo mismo. Les vuelvo a insistir. A algunos les parece que es lo mismo. Pero bueno, todavía no ha llegado, digamos, es como tener una capa muy dura, una caparazón muy dura, o tener muchas capas en que no entendemos, que no llega esa palabra. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, vieron en este tiempo, cuando alguien nos habla, y yo particularmente me gusta que me miren. Si alguien me dice, sí, te estoy escuchando, está mirando su celular, está mirando la televisión, o está mirando el techo, y no mira, eso no es bueno. Pero yo te estoy escuchando. Vieron que nosotros podemos hasta llegar a decir, te estoy escuchando, no, pero no es lo mismo. De la misma forma que a uno le dice a un hijo, bueno, hijo, tenés que hacer tal cosa. Y el padre espera que nosotros, cuando él nos habla, lo hagamos. Dice, bueno, pero te dije que lo hagas. Y entonces le contestamos al padre, bueno, sí lo voy a hacer, te escuché, lo voy a hacer a mi tiempo. No, ahí está. Y ahí surge y se manifiesta lo que nosotros tenemos en el interior. Hasta tu tiempo, no es a tu tiempo, ¿sí? No es a tu tiempo, es en el tiempo nuestro, ¿sí? Es en nuestro tiempo. No es, perdón, es en el tiempo del Eterno, no es en mi tiempo. Entonces nosotros vamos aprendiendo esas cosas, a sacarnos esas pequeñas esas zorras que son pequeñas pero destruyen. Y esas zorras a veces están dentro de esto. Una vez alguien me preguntó, Roe, ¿qué significan las pequeñas zorras? Bueno, que son pequeñas, pero pueden destruir todo un viñedo, pueden destruir todo un sembradío, las pequeñas zorras. Algo que parece pequeño, insignificante, ¿sí? Algo que parece pequeño, insignificante, puede destruir todo un sembradío. Y esas pequeñas zorras son las que nos impiden también crecimiento. Por eso es que el concepto de Kedushá, de santidad, es mucho más profundo de lo que nosotros podemos observar a priori. Debemos indagar, y es por eso que el Padre nos manda a indagar, a nadar en estas aguas, profundizar y tratar de llegar a mayor profundidad en las aguas de la Torá. Porque Él nos va a hablar de una forma y quiere que seamos de esa forma. Quiere que seamos de esa forma, como Él quiere. Hay mucha gente que uno hablando, ministrando, sí, sé que tengo que aprender a hacer eso y estoy trabajando en eso. No lo retrases, hacelo, hazlo ya. Ya te habló el Rúa, ya te habló la palabra, tenés que hacerlo ya, porque el Eterno también está probando nuestro nivel de obediencia. Sí, yo sé que tengo que perdonar, estoy trabajando en ello. Sí, yo sé que tengo que ser menos orgulloso, estoy trabajando en eso. No, hacelo después, entendelo. Una vez que nos dan la pista de lo que nos aleja del Eterno, hay que ir corriendo y evitar sacarnos eso que nos aleja del Eterno. No hay que dejarlo para no, estoy trabajando. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a trabajar cada una de las cosas nocivas, cada una de las pecaminosidades, transgresiones que hay en nosotros? Si nosotros contestamos así, ¿cuánto tiempo lo va a llevar? ¿No? Cuando el Eterno dice ahora, porque los tiempos se aceleran. Los tiempos se aceleran. Antes, para levantar un profeta, lo vimos en la escritura. ¿Cuántos años llevaba? ¿Cuánto tiempo llevaba? Ahora el Eterno levanta profetas, levanta roé, maestros, en un tiempo totalmente distinto. Entonces no podemos estar diciendo, no, sí, yo voy a dedicarme, sí, la Torah está primero, Dios está primero, pero en el hacer, en las cosas diarias, no es así.
porque tenemos que aprender esas cosas, ¿sí? Yo le di ejemplos pequeños, diminutos, de cómo a veces nosotros nos saboteamos a nosotros mismos. Decimos, sí, lo voy a hacer después, y no lo hacemos, ¿sí? Esas pequeñas cosas, pero son grandes cosas. Sí, todo lo que he nombrado como ejemplo, no porque se me ocurre a mí, sino porque son grandes cosas en las que nosotros fallamos. Fíjense cómo le contestaban, cuál era por la tradición y lo que los fariseos enseñaban al pueblo, que ellos, lo que en el caso de cuando tenían que diezmar, estaba por un lado diezmar y honrar al padre, a los padres, ellos decían que tenían que cumplir con el Eterno, con la Torá, y porque el Eterno, esto, el otro, ¿sí? Como un concepto fariseo, un concepto em, religioso. Pero el religioso, tan religioso era, pero no tenía amor, porque dejaba de ayudar a sus padres, porque el mandamiento que le estaban usando a Yeshua, le está recordando a Yeshua, era honra a tus padres y a tu madre, ¿sí? Que ahí se refiere con tus bienes, una ayuda económica. Bueno, de la misma forma, eso debes aplicar en otras áreas. Pero fíjense, ¿por qué lo dice Yeshua? Porque está dentro de las personas, está dentro nuestro, ¿sí? La Torá nos dice, bueno, que tenemos que pagar lo que debemos, las deudas. Sí, lo voy a pagar. Entonces nosotros empezamos a poner sobre nosotros mismos esos tiempos, no cuando el Eterno dice. Y bueno, nos saboteamos, porque ahí está la carne, todavía está imperando, está mandando. Y es como decirle a Dios, bueno, está bien, te lo libero por un poquito, pero me quedo con un resto de este ser, de este tu hijo. ¿Por qué? Porque el hijo, la hija todavía no está trabajando en su interior, en su carne, para sacarlo, para sacar a esa forma de ser que es oscuridad, que es parte de la oscuridad en nosotros. Bueno, por eso la tarea de ser Kedushin, de ser un santo del Eterno, no es tan fácil como algunos piensan, lleva un tiempo, pero lo importante es hacer, no esperar. No puedo decir, bueno, tengo un año para ser santo, tengo un año para hacer esto, hacer lo otro. No, si yo escucho al Eterno, si me dio la oportunidad de escuchar su Torá, y me dio la oportunidad de escuchar determinada porción bíblica, es porque me está hablando a mí, no es una casualidad. No es porque yo quise, yo quise escuchar hoy, no, lo escuchaste porque el Eterno quiere que escuches hoy, en este momento y cuando sea el momento. Pero es porque se está hablando, nos está hablando. Por eso pone, bueno, a este servidor por delante, para que escuchen. Y bueno, ya después la otra parte está del receptor. Es la responsabilidad del receptor. Amados, hasta aquí lo que respecta a Yeshua, el Santo de Dios, eh, enlazado con la parashá Kedoshim, que estamos compartiendo en esta semana. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga piedad, misericordia de sus vidas, que el Eterno les esté concediendo su shalom, les esté concediendo la paz que solamente Papá, Él nos puede dar, nadie más. Esa shalom, sí, que ya hemos aprendido que no es lo que piensan, no es un saludito nada más, es solamente Él nos lo puede dar y debemos ser realmente merecedores de ese shalom. Por eso se ora en esta oración, luego que el Eterno encuentre merecedores a todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje en algún momento, que sean merecedores de ese shalom que el Eterno quiere dar, porque Papá, Él es misericordioso y piadoso, pero no deja de ser un juez justo, no deja de ser quien es, ¿sí? La justicia. La justicia del Eterno es hacer, nos enseña, ¿sí? Justicia y bondad, equidad. Él es justo. Así que nosotros trabajemos para ser merecedores de todas las bendiciones que el Padre nos quiere dar. Amén. Shalom, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Boker Tov.